Vamos a ver el resultado de un análisis de péptidos por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Este resultado se presenta en forma de cromatograma, que es un diagrama donde se visualiza la separación de los diferentes péptidos. Cada péptido se representa como un pico. En el eje de las abscisas se representa el tiempo de retención de cada compuesto y en el eje de las ordenadas la intensidad de la señal. Los péptidos provienen de la digestión de una proteína con tripsina, que es una enzima que corta la cadena proteica en dos aminoácidos concretos, la lisina y la arginina. La tripsina es una de las enzimas que tenemos en nuestro aparato digestivo y nos ayuda a hacer la digestión de las proteínas. Los péptidos resultantes los separamos por cromatografía líquida. En la cromatografía líquida, los compuestos pasan a través de una columna con un relleno sólido, siendo empujados mediante el bombeo de líquido a alta presión. Los péptidos quedan retenidos mayor o menor tiempo según su afinidad por el agua. El tiempo que un péptido permanece en la columna se llama tiempo de retención.